Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? El día amaneció fresco, pero se ha ido calentando la temperatura poco a poco, así que vamos a ver cómo llegamos al mediodía. Si haciendo así o ya un poco más frescos. Hermanos, quiero invitarlos por favor a que abran su Biblia en el libro de Génesis. Continuamos con nuestra serie Génesis, capítulo 26, versículos del 18 al 35. Génesis 26, del 18 al 35. Vamos a leer allí donde vamos a compartir lo que creo que el Señor va a decirnos en esta mañana. Dice así, Génesis 26, 18 al 35, podemos seguirlo allí en la pantalla. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su guardia, de su ejército, y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca de el pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por el día de hoy, y te rogamos, Dios, que puedas hablar a nuestros corazones a partir de tu palabra. Padre, que pueda servir tu palabra para transformar nuestras mentes, nuestras vidas, nuestra manera de actuar. Podamos crecer a la medida que tú esperas que seamos. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La enseñanza de esta mañana se titula Consejos bíblicos para vivir en paz. Saben, desde hace algunos meses hemos estado viendo cómo Israel y Palestina están en una guerra en la cual han habido muchísimos problemas y muchísimos muertos, personas inocentes de ambos lados que tenemos que lamentar. ¿Y saben cuál es el tema? Básicamente, en profundidad, más que un tema político, tiene que ver con un tema de legados, de principios religiosos, que ninguno de los dos quiere ceder. Y eso ha causado una guerra tremenda. Rusia y Ucrania ya tienen también algún tiempo enfrentando una guerra, y en esta semana el
presidente Vladimir Putin dijo: habrá paz cuando logremos nuestros objetivos. Dijo textualmente esta semana. Es decir, que no habrá mucha esperanza en los próximos días. Si minimizamos un poco más o traemos un poco más a nuestras experiencias personales, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles en nuestros trabajos que no nos permiten vivir en paz? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles en nuestras casas que no nos están permitiendo vivir en paz? Problemas con nuestros esposos, con nuestros hijos, problemas en nuestro trabajo con nuestro jefe o con nuestros compañeros de trabajo que no nos están permitiendo vivir en paz. Problemas familiares por disputas de herencias o de cosas que suelen suceder mucho en estos tiempos. Ahora, vamos a ver algunos consejos de cómo podemos vivir en paz según el relato, lo que trata la experiencia de vida de Isaac. El primer consejo para poder vivir en paz que yo quiero compartir con ustedes y que podamos aprender en esta mañana es que para poder vivir en paz necesitamos desarrollar un carácter pacificador. Escúcheme bien, necesitamos desarrollar un carácter pacificador. ¿Cómo desarrollamos o cómo sabemos que podemos desarrollar un carácter pacificador? Porque entendemos, como lo hizo Isaac, que la paz es más importante que su legado. Miren lo que dice el versículo 18 de Génesis capítulo 26. Dice que Isaac volvió a abrir los pozos de agua que se habían abierto en los días de Abraham y que los filisteos habían cerrado cuando Abraham murió. Y esto era muy importante porque los pozos de agua significaban un elemento vital para el asentamiento de una familia o de unas personas en cierto lugar. Era vital que tuviesen agua. Y los pozos eran importantísimos porque eso aseguraba un asentamiento estable en ese lugar. Pero más aún, el hecho de que esos pozos habían sido abiertos por Abraham y que todo el mundo conocido en esa época sabía quién había sido Abraham, los pasos que había dado Abraham, los logros que había obtenido Abraham, y que ahora su hijo iba a reabrir o a volver a cavar esos mismos pozos. Allí había un legado importante. Sin embargo, la historia nos dice que en ese mismo lugar Isaac se dispone a abrir otros pozos, y dice la Biblia que llegaron los pastores de la tierra de Gerar a contender con ellos, a disputar el agua que habían conseguido. Hermanos, el agua en aquella época es como el petróleo hoy. Es como el petróleo hoy. Era sumamente importante. Y estos pastores de Gerar decían y contendían con los pastores de Isaac, diciéndoles: esa agua nos pertenece porque están en nuestra tierra. Esa agua nos pertenece porque están en nuestra tierra. Y saben, me llamó la atención que Isaac, en vez de decir: no, porque esos pozos los abrió mi papá, Abraham, el patriarca. ¿Acaso ustedes no saben quién fue? Así que eso me pertenece. O tenemos derecho sobre esos pozos. La Biblia dice que Isaac, a pesar de que había un vínculo en un legado importante, porque esos pozos los había abierto su padre, la Biblia dice que Abraham no se aferró al legado o a la herencia que había recibido a través de Isaac. Y desarrollar un carácter pacificador tiene que ver en parte con que nosotros tengamos la capacidad de no aferrarnos también a veces a esos legados que tenemos, a esas costumbres o tradiciones que a veces nos ciegan la mente y nos llevan entonces a contender por cosas que a veces no tienen sentido, aunque sean valiosas. Isaac entendió que la paz o vivir en paz era más importante que su legado o su herencia. Hoy en día vemos, hermanos, cómo las herencias son más importantes que la paz y la armonía familiar. ¿Cuánta gente está disputando hoy en las cortes, familias, hermanos, por una casa, por una cuenta bancaria? Tremendo. Porque no hay capacidad de ponerse de acuerdo, porque no hay capacidad de conversación y no hay capacidad para tratar de vivir en paz. Isaac entendió que vivir en paz era mucho más importante.
porque él sabía que había un plan superior en el fondo o en el futuro a través de su vida, y que eso tenía que prevalecer. Era mucho más importante. Isaac abrió los pozos de su padre Abraham, los pozos que él había construido. Y saben, los legados son importantes y las herencias también, pero Isaac entendió que era más importante vivir en paz. ¿Saben por qué? Porque Isaac entendía que no eran los pozos de su padre los que le daban su identidad. Isaac entendió que no era el legado que su padre le había dejado, que no era la trayectoria o quién había sido su padre Abraham quien ahora le daba identidad a él, sino él entendió que era más importante vivir en paz. Hermanos, hoy nosotros podemos estarnos aferrando a legados, tradiciones, enseñanzas de nuestros padres o de cualquier otra persona que puedan estar encegueciendo nuestra vista y llevándonos a contender sobre cosas que no son tan trascendentales. En un mundo tan conflictivo como el que vivimos hoy, es más importante intentar vivir en paz. Miren, hermanos, lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 14, acerca de eso precisamente. Salmos capítulo 34, versículo 14, dice: apártate del mal y haz el bien. ¿Qué más? Busca la paz y síguela. Y me llama la atención lo interesante de esta expresión de la Escritura, porque lo está diciendo nada más y nada menos que el rey David. Un hombre que tenía todo el ejército, o uno de los ejércitos más poderosos sobre la tierra, a su disposición. Y él no tenía por qué estar invocando la paz. Sin embargo, inspirado por el Señor, se dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Hermanos, buscar la paz es mucho más que simplemente darle la espalda a los problemas. Es tener la intención de que, a pesar de que las circunstancias son adversas o me crean situaciones difíciles, yo tengo la capacidad o puedo tratar de conseguir todas las herramientas que están a mi alrededor con el propósito de preservar la paz. Y esto fue lo que hizo Isaac. No solamente buscarla, sino seguirla. Y es interesante porque hoy en día, la verdad, nos cuesta mucho tratar de mantener ambientes de paz a nuestro alrededor. Contendemos por casi todo. En el trabajo contendemos por muchas cosas. Y eso hace que no vivamos en paz. Isaac entiende que la paz es más importante que sus derechos. En el versículo de 19 y 20 dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo allí de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Y por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Hermanos, Isaac había cavado otros pozos y tenían legítimos derechos sobre esas tierras y sobre esa agua. Quien cavaba un pozo en esa época tenía derechos legítimos sobre el lugar. Primero, porque tenía los recursos para hacerlo, y segundo, porque estaba consiguiendo un bien que podía servir para la prosperidad y el asentamiento de toda su comunidad. Pero saben, Isaac entendió que la paz estaba por encima de sus derechos. Y dice la Biblia que él, a lo que consiguieron el pozo de aguas vivas, y estas aguas vivas no era otra cosa que, no era agua simplemente que había en ese lugar, sino que encontraron un manantial subterráneo, mucho más importante y más valioso todavía. Un manantial subterráneo. Es decir, era agua por años y años y años y años. No era solamente un pozo que eventualmente se iba a secar, sino que allá había agua
por mucho tiempo y él pudo haber peleado por ese derecho de tener ese pozo. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 21 que abrieron otro pozo en otro lugar y riñeron también con él y llamó su nombre Sitna. La paz, Isaac entendió que la paz también estaba por encima de sus derechos. Eso es tremendamente complicado entenderlo hoy. Hoy nosotros creemos que tenemos que hacer valer a costa de lo que sean nuestros derechos. Y por esa razón, incluso llegamos a contender fuertemente. No quiere decir, hermanos, que usted tenga que renunciar a sus derechos. No quiere decir que usted tenga que decir, bueno, dejo que ellos se agarren esa casa porque yo no voy a pelear por eso. Sino que tenemos que evaluar a futuro o en el fondo qué es más importante. Que yo tenga el derecho sobre la casa, pero pelea con mis hermanos, o que yo tenga paz con mis hermanos, aunque no tenga la casa. Y eso es una difícil decisión. Es una difícil decisión que amerita un carácter pacificador, como lo tenía Isaac. Cavar los pozos requería esfuerzo físico y inversión económica. Isaac tenía legítimos derechos sobre esas tierras. Hermanos, y saben, en ocasiones, usted conseguirá personas que quieran pasar por encima de sus derechos, como le pasó a Isaac. Y seguramente le ha pasado. En ocasiones usted conseguirá personas, incluso a veces de su propia familia, o personas muy cercanas, que querrán pasar por encima de sus derechos. La pregunta es, en el fondo, ¿qué será más importante? ¿Conseguir mis objetivos, como dijo el presidente de Rusia, y entonces ahí creo que tengo paz? ¿O prefiero buscar la paz y seguirla a pesar de mis derechos? En el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos hoy es tremendamente difícil tomar esa decisión. Miren lo que dice Romanos 12, versículos 18 y 19 al respecto. Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Tener un carácter pacificador significa entonces que en lo que dependa de nosotros, estad en paz con todos. Hermanos, eso en lo que dependa de nosotros significa que yo tengo que hacer todo lo que se encuentre a mi disposición, incluso a veces tener que renunciar a cosas que son valiosas para mí. Dice, en cuanto dependa de mí, estad en paz con todos los hombres. Tengo que hacer todo lo que está a mi disposición con el propósito de preservar la paz. Qué interesante esa expresión de la Escritura. Isaac fue capaz, con ese carácter pacificador, de definir las circunstancias que estaba atravesando. Si se fijan en el versículo 20, Isaac, cuando los pastores de Gerar altercaron con él, dice, por el pozo que habían abierto, él le puso nombre al pozo. Él pudo definir la circunstancia. Él dijo, este pozo, a pesar de que tiene un manantial, a pesar de que tiene aguas que son duraderas, que son muy valiosas, él dijo, este pozo se va a llamar Esek. Y saben, Esek significa pelea o contención. Él no le puso el agua bonita, el agua rica, el agua saludable, el pozo de mi familia. Él dijo, este pozo está trayendo problemas y a pesar de que es valioso, es útil y tengo derecho sobre él, este pozo se llama pelea o contención. Dice que se fue a otro
lugar. Saber definir las circunstancias. Isaac pudo haber se pudo haber aferrado al pozo y haber dicho, no, me costó mucho construirlo, me costó mucho poder conseguirlo. Sin embargo, Isaac dice, el pozo se llama pelea. No tiene sentido. Supo definir la circunstancia. Y es algo que nosotros, si queremos vivir en paz, tenemos que aprender a tener carácter pacificador de poder definir las circunstancias. Luego dice que en el otro pozo también contendieron con él y le colocó el nombre de Signa, que significa enemistad. Los dos pozos que abrió, a pesar de que eran pozos útiles, al uno le puso pelea, no tiene sentido discutir, y al otro le puso enemistad. Un pozo le produjo pelea y el otro pozo le trajo enemigos. Y tuvo la capacidad de definir. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy es que no podemos o no tenemos la capacidad de definir las circunstancias que nos rodean y entonces nos aferramos y peleamos y peleamos y peleamos y peleamos y al final no conseguimos nada. Isaac entendía que no lo iba a llevar a ningún lugar una pelea sin sentido por los pozos de agua, aunque estos eran valiosos. La clave de Isaac fue tener la capacidad de ver las circunstancias y definirlas. Y saben, hermanos, hay cosas que son buenas, pero que a veces provocan peleas y enemistades. Y tenemos que evitarlas. En ambos casos, Isaac se apartó de ese lugar. No fue terco, fue inteligente y prefirió la paz. En el segundo aspecto, o el segundo consejo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes para poder lograr vivir en paz, es que no solamente debemos desarrollar un carácter pacificador, sino que también debemos desarrollar una profunda relación con Dios, como lo hizo Abraham. La clave para vivir en paz no solamente es tener un carácter pacificador, sino también poder desarrollar una profunda relación con Dios. Miren lo que dice los versículos 24 y 25. Dice que se le apareció Jehová en aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac entendió que necesitaba para poder vivir en paz desarrollar una profunda relación con Dios. Y dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham y le recuerda algo importante. Le recuerda que Él es el Dios de su padre. Dios se le aparece, dije Abraham, Dios se le aparece a Isaac y le dice, le recuerda, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y además le recuerda, no tienes nada que temer. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, no temas. A pesar de que estaba rodeado, envuelto en un mundo conflictivo, le dijo, no temas. Y hay unas razones por las que Isaac podía tener esa tranquilidad. Dios le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hermanos, y eso es una demostración de respaldo de parte de Dios para Isaac. Además le dice, te bendeciré. No solamente Isaac no tenía por qué temer porque el Señor le estaba respaldando, sino que además Isaac podía tener plena seguridad que sus pasos estaban siendo seguidos cuidadosamente por Dios. Y le dijo, yo te bendeciré. Y le dijo, multiplicaré tu descendencia. Isaac podía tener plena seguridad que no solamente iba a tener respaldo de Dios, que sus pasos iban a ser seguidos cuidadosamente por Dios, sino que además Dios iba a continuar adelante con el plan que tenía para Isaac. Dice, y multiplicaré tu descendencia. Y ya hemos visto en toda la serie de Génesis que el propósito de Dios iba apuntando
precisamente al linaje del Salvador. Y Dios le dice a Isaac: seguiré adelante con mi plan contigo y con tu descendencia. Eso lo hace posible poder tener una relación profunda con Dios. El resultado de ese encuentro lo llevó a relacionarse mucho más con el Señor. En el versículo 25 vemos cómo lo hizo. Dice la Biblia que Isaac edificó un altar. Preparó un lugar especial. Dice que invocó el nombre de Jehová, buscó al Señor en ese lugar especial y dice que plantó allí su tienda. Se propuso a vivir permanentemente en ese lugar. Hermanos, me parece extraordinario cómo la Biblia describe esta relación que tuvo Isaac con Dios y dice que Isaac edificó un altar, él preparó un lugar especial para Dios. Y dice que no solamente hizo eso, sino que allí en ese lugar invocó el nombre de Dios y plantó allí su tienda. Las características de una relación profunda con Dios se fundamentan en estos principios. Preparar un lugar especial, invocar el nombre, buscar al Señor en ese lugar especial y determinarse a vivir permanentemente en ese lugar. La Biblia dice que Isaac plantó una tienda en el mismo lugar donde construyó el altar para Dios. De tal manera que la idea de Isaac era no alejarse del lugar donde él había preparado para invocar el nombre de Dios y rendirle adoración. Vivir permanentemente en ese lugar. Hermanos, poder vivir en paz. Para poder vivir en paz es indispensable que usted y yo podamos mantener una relación profunda con Dios que tenga estas características. Un lugar especial en nuestra vida. Preparar un lugar especial de nuestra vida. Buscar a Dios de manera continua en ese lugar especial y determinarnos con seriedad a vivir permanentemente en ese lugar para buscar al Señor. Cuando nosotros logramos tener una relación con Dios bajo esas características, entonces podremos vivir en paz. Salmos 27 nos habla algo acerca de eso. Salmo conocido seguramente por ustedes, Salmo 27, 4 y 5, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Las características entonces de una profunda relación con Dios: hacer de mi vida un lugar especial, buscar a Dios de manera permanente y determinarme a vivir de esa forma de manera permanente. Eso hizo Isaac y lo condujo a vivir en paz. Y lo tercero que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es que para poder vivir en paz necesitamos desarrollar un testimonio contundente hacia los demás. Un testimonio contundente. Versículos 26 en adelante. No lo vamos a leer todos porque son varios versículos, pero le vamos a ir haciendo seguimiento. Versículo 26 en adelante habla de lo que ocurre. Dice: y Abimelech vino a él desde Gerar, vino a Isaac desde Gerar, y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Todo lo que ocurrió en esta historia podría definirse o verse en Isaac como un hombre débil, un hombre que huyó de los problemas. Sin embargo, no fue así. Isaac pudo tener la capacidad de entender qué era más importante. Miren, la contundencia del testimonio de Isaac fue que el rey fue a verlo. El rey fue a verlo, fue a buscarlo. No lo mandó a llamar como hubiese podido ser lo lógico. El rey no dijo: tráiganme a Isaac al palacio. Dice la Biblia que el rey fue a verlo. Y eso es importante, no es un detalle menor
acerca del testimonio de Isaac. La contundencia del testimonio de Isaac es que el rey no solamente fue a verlo, sino que no fue a verlo solo. Dice la Biblia que el rey fue con Ahuzac, amigo suyo, y esa expresión en castellano, amigo suyo, en realidad lo que quiere decir es que era un consejero de su palacio. Era una persona en la que él confiaba completamente y pedía consejo. Y dice que además fue con el capitán de su ejército. Es decir, que era una visita de estado, lo que estaba haciendo el rey hacia Isaac. Lo que denota la importancia y la contundencia del testimonio de Isaac. El testimonio de Isaac fue tan contundente cuando el rey pagano pudo ver a Jehová en la vida de Isaac. Dice la Biblia, y Isaac les dijo, ¿por qué venís a mí si me habéis aborrecido? Y el versículo 28 dice, el rey, ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. El testimonio de Isaac fue tan contundente que el rey pagano pudo, quizás por primera vez en su vida, contemplar a Dios en la vida de otra persona. Hermanos, tu testimonio y mi testimonio, ¿qué tan contundentes son hoy en los lugares donde nos desenvolvemos? ¿Será que la gente que no conoce al Señor puede decir, Ricardo, vengo a ti porque he visto que Jehová está contigo? ¿Será que la gente puede acercarse a nosotros y decir, vengo a ustedes porque hemos visto a Jehová que está con ustedes? Esto es un testimonio contundente, hermano. Isaac no estaba repartiendo folletos ahí, tratando de predicar el evangelio, ni nada de esas cosas. Y eso no es que sea malo, pero Isaac no estaba en esa circunstancia. Isaac no tenía posiblemente un aviso en la puerta de su casa, de su tienda, que decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ni todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaac no tenía quizás textos bíblicos allí cerca de su casa, ni nada por el estilo. Sin embargo, por alguna razón que está asociada con su testimonio, el rey pudo ver que Jehová estaba con él. Y eso es testimonio. Eso es testimonio. Podemos saber que el testimonio de Isaac fue contundente porque el rey pagano buscó el favor de Isaac. Dice la Biblia que el versículo 29, hagamos un pacto, no nos hagas mal. Vengo a ti a buscar tu favor. El rey, con todo su poder, vino a decirle a un hombre común y corriente que estaba en las afueras de la ciudad, no nos hagas mal. Y eso era parte de su testimonio, era el reconocimiento que si Dios estaba con él, Dios era más poderoso que él como rey, y entonces necesitaba conseguir el favor de Isaac. Nuestro testimonio será contundente no solo cuando la gente pueda ver a Dios reflejado en nosotros, sino cuando la gente venga a buscar nuestro favor, porque ven a Dios reflejado en nosotros. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Sabes que el testimonio de Isaac fue contundente? Cuando vemos a Isaac que fue capaz de hacerles bien y no mal a ellos. Dice los versículos 30 y 31 que Isaac entonces les hizo un banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. No fue en verdad lo que dijo el rey, bueno, nosotros no te hemos hecho mal, así que tú tampoco nos hagas mal. A Isaac lo corrieron del lugar, lo corrieron de Gerar, lo corrieron de esa tierra. Sin embargo, Isaac no se puso a altercar con ellos. Claro que sí, a mí sus pastores me quitaron los pozos, 2 pozos. No me quisieron dejar seguir con los pozos de mi padre Abraham. Así que ustedes me corrieron de allá. No altercó con ellos de manera determinante. Sin embargo, dice que luego que hizo pacto con ellos,
Dice la Biblia que Él les hizo un banquete. Todo con el propósito de vivir en paz. Les hizo un banquete. Me recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 21, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, este es un texto bíblico retador, desafiante, contundente. Dice la Escritura, se lo está escribiendo Pablo a la iglesia de Roma en medio del imperio quizás más atroz, corrupto y asesino en la historia universal, el imperio romano, y le dice Pablo a los cristianos: no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Y eso fue lo que hizo Isaac. Isaac pudo haber seguido peleando con ellos, sin embargo, Isaac no fue vencido de lo malo, sino venció con el bien al mal. Esto es interesante, hermano. Hermanos, ¿cómo está nuestro testimonio delante de los demás? ¿Cómo nos ven otras personas a nosotros? ¿Cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo? Chicos, ¿cómo los ven sus compañeros en el colegio? Cuando ustedes pelean con ellos, ¿cómo los ven? O cuando ellos pelean con ustedes, ¿se agarran a golpes allí y le responden? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, 3 consejos importantes bíblicos para vivir en paz. Necesitamos desarrollar un carácter pacificador. Habrán cosas que son muy importantes para nosotros, pero que no valen la pena una discusión. Es más importante la paz que cualquier otra cosa que nosotros creamos que tengamos derecho. Necesitamos desarrollar una profunda relación con Dios en los aspectos que les mencioné hace un momento. Preparar mi vida como un lugar especial para Dios. Invocar el nombre de Dios y determinarme a vivir permanentemente en ese lugar para buscar y adorar a Dios. Las bases de una profunda relación con Dios. Y por último, desarrollar un testimonio contundente. Hoy necesitamos que la iglesia sea una iglesia de testimonio. Hoy necesitamos que la gente pueda confiar, que si yo soy el creyente en el lugar donde yo trabajo, que mi jefe pueda, por mi testimonio, confiar que yo puedo ser una persona leal y confiable. Te encomiendo esta responsabilidad porque Jehová está contigo. Te voy a ascender de puesto, no porque ahora eres doctor, porque ahora eres licenciado, porque tienes maestría, posgrado o doctorado. Por encima de eso, porque he visto que Jehová está contigo. Hermanos, cuando lleguen a decir eso de nosotros, podremos decir que tenemos un testimonio contundente. Que el Señor nos ayude, porque hoy necesitamos preservar la paz. Qué bien le haría a Israel y Palestina conocer estos 3 principios bíblicos para vivir en paz. Inmediatamente, si lo entenderían, se acabaría la guerra, habría cese al fuego. Qué bien le haría al señor Vladimir Putin entender estos principios bíblicos. Se acabaría la guerra en Ucrania. Qué bien le haría a muchas iglesias entender que no se necesita estar peleando con el pastor ni con los hermanos, ni si se canta o no se canta, si se aplaude o no se aplaude, si me pongo falda o no me pongo falda. Qué bien le haría a las iglesias que pudiésemos tener un carácter pacificador. Qué bien le haría a las familias poder entender que por encima de las cosas materiales podemos preservar la paz como hermanos. Le haría mucha falta y sería muy útil para nosotros. Queridos hermanos, el desafío de hoy es poder vivir en paz bajo estos principios bíblicos.
Querido amigo que me estás escuchando, necesitamos o necesitas vivir en paz. Todos necesitan vivir en paz, pero no puedes vivir en paz de acuerdo a tu manera. Necesitas poder seguir los consejos que Dios da. No hay otra forma posible. Todos estos principios apuntaron luego a Jesús, el gran pacificador. ¿A quién cuando lo maldijeron no respondió con maldición? ¿A quién cuando lo escupieron no respondió de la misma forma? Dice, molido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, amigos, necesitas que Dios pueda encontrarte. Y necesitas entender que eres pecador, que la clave principal para poder vivir en paz, ser un pacificador, tener una profunda relación con Dios y tener un testimonio contundente, es que necesitas a Dios en tu corazón. Necesitas reconocer que eres un pecador y yo te desafío hoy a que lo reconozcas, a que lo entiendas, a que lo comprendas y que puedas venir a los pies de Cristo entendiendo que necesitas de Él para seguir viviendo. Y yo te voy a invitar a que oremos y si tu deseo es que puedas acercarte al Señor, dice la Biblia que Él siempre está allí para no desechar a nadie. Que Él espera con los brazos abiertos que un pecador pueda arrepentirse. Y yo te invito, si viniste con alguien o si me estás escuchando, puedes escribirnos al interno de las redes sociales o puedes consultar con la persona que te acompañó para que te pueda guiar acerca de cómo puedes acercarte a Dios. Señor, queremos agradecerte por este día. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Padre, porque nos llevas a reconocer que en un mundo tan conflictivo y tan lleno de problemas necesitamos o es urgente que vivamos en paz. Y para eso necesitamos desarrollar un carácter pacificador. Te damos muchas gracias por enseñarnos que en la historia de Isaac, que a pesar de que tenía derechos legítimos, a pesar de que tenía un legado de su padre, a pesar de que él podía perfectamente poder pelear por lo que le correspondía, él prefirió la paz antes que cualquier otra cosa. Gracias por recordarnos que necesitamos una relación profunda contigo, indispensable para poder vivir en paz. Ayúdanos a poder preparar nuestra vida como un lugar especial para ti, a poder invocar tu nombre y a poder, Señor, determinarnos a vivir permanentemente para alabar y glorificarte. Y ayúdanos, Señor, a tener un testimonio contundente, que otras personas puedan vernos y decir: he visto que Jehová está contigo. Oro por los que están indecisos en saber, en decidir si quieren seguirte o no, para que tú toques sus corazones, Señor, y puedan entender que no es una cuestión de querer, sino es una cuestión de necesidad. La Biblia dice: separados de ti nada podemos hacer. Señor, toca sus corazones para que ellos puedan acercarse a ti. Guíalos, ayúdalos. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a poder determinarnos a vivir en paz. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.